Buenas noches, estimados. En 5 minutos estamos iniciando. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Buenas noches con todos los participantes. Los saluda Anila Pérez, representante de Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar en la presente sesión webinar. Tengo conectada en sala ya a la ingeniera Berenice Valera, quien además es nuestra docente a cargo de la exposición del día de hoy y docente titular del programa de especialización. Asimismo, comentarles que vamos a desarrollar un pequeño índice. Vamos a pasar a la proyección de este índice. Como punto número 1, iniciaremos con la presentación de la empresa, quién es Ingenium, una escuela de formación profesional, qué capacitaciones brindamos, cuál es nuestro objetivo como empresa, cuáles son los beneficios que ofrecemos y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional. De igual manera, les voy a comentar un poco sobre nuestra docente a cargo. Enseguida se le va a dar el pase para que pueda desarrollar el contenido que se tiene preparado para el día de hoy. Al término de esta exposición, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas en la que sí me gustaría animarlos a que saquen el mayor provecho de ella y puedan absorber todas sus dudas. A la vez de ello, llevar lo aprendido a la práctica en sus empresas o industrias donde estén laborando. Finalmente, les voy a explicar sobre el certificado que les vamos a ofrecer el día de hoy por su presente participación el día de hoy. Bien, me gustaría compartir con ustedes un video. Permítanme, por favor. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos.
Seminarios web gratuitos para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Como les comenté antes, vamos a ir al punto número 2, que es la exposición de nuestro docente. En este caso, tenemos conectada ya en sala a la ingeniera Berenice Valera, quien es ingeniera industrial alimentaria por la Universidad Nacional de San Agustín, con un máster en implementación de sistemas integrados de gestión por la Universidad Agraria de La Molina y con un MBA por Septrum Book Business School. Tiene una experiencia mayor a 12 años en la administración e implementación en sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria, en industrias de consumo masivo y consumo humano indirecto, ocupando cargos como jefa de calidad de óleos y derivados en Alicor y jefa de calidad en Incalsa, que es la Industria Nacional de Conservas Alimentarias. Cuenta con conocimientos técnicos en sistemas de calidad, inocuidad, Lean Factory, KPIs, Values Scorecard, SAP R3 y S4 HANA. Además, actualmente se desempeña como gerente de calidad en óleos y derivados y salsas en Alicor. Como les comenté, vamos a pasar, una vez se termine la exposición de la docente a cargo, a una sesión de preguntas y respuestas, donde nos pueden hacer llegar sus dudas o consultas. En la parte inferior de su pantalla, al lado derecho, tenemos el chat, donde se puede interactuar con la docente. Cualquier duda o consulta, por favor, la realizamos por este medio. Por su presente participación el día de hoy, estimados, les vamos a otorgar un certificado, el cual va a ser derivado a sus correos electrónicos, y este va a tener un plazo de 10 días hábiles para ser entregado. ¿Sí? Ingeniera, le voy a dar el pase para que podamos iniciar el día de hoy con nuestra presente sesión del día de hoy. Listo. Muchas gracias, Daniela. Buenas noches con todos. Bueno, como presentó Daniela, mi nombre es Berenice Valera. Soy ingeniera en industrias alimentarias. Toda mi experiencia laboral la tengo en calidad, en consumo masivo, consumo humano directo y también consumo humano indirecto. Lo que vamos a ver hoy, bueno, bienvenidos al webinar del día de hoy, que es Sistemas de Prevención y Control en el Sistema Alimentario. Lo que vamos a ver hoy es justamente eso, cómo vamos a prevenir todo lo que refiere a la industria alimentaria. Vamos a la siguiente, por favor, Daniela. Creo que yo puedo pasarlas. Entonces, ¿de qué partimos, no? Nosotros, ustedes saben que la industria alimentaria es una de las industrias más grandes por las que nos mantenemos vivos, ¿no? Que es a través de los alimentos. Y dado que los alimentos se comercializan ampliamente a través de las fronteras, es fundamental contar con reglamentos, marcos jurídicos y cumplimientos a nivel nacional que resulten adecuados. Esto es un extracto explícito de la FAO, ¿no? Que ustedes si conocen es la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que nos da recomendaciones para esta industria. Entonces, pero si nos ponemos a pensar de dónde viene todo eso, ¿no? De dónde viene que tenemos que controlar los alimentos, de dónde viene que existen las normas, por qué existen las normas que tienen que regularnos, pues todo viene de las zetas. No sé si todos conocen el término, no sé si todos son afines a la industria de alimentos, pero las zetas en sus siglas significan las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Y qué significa? ¿A qué consideramos una ETA? ¿No? Consideramos un brote de ETA, y es definido así por la FAO, como un incidente en el que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de la ingestión de un mismo alimento, y los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como origen de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Y con esto voy a dar un ejemplo.
Supongan que han estado en algún evento, más de 20 personas, y de pronto 2 personas terminado el evento tienen síntomas similares de dolor estomacal, náuseas, vómitos, y se puede presumir que el consumo de uno de los alimentos durante ese evento es la causa de estos síntomas, entonces se considera una ETA, ¿no? Ahora, naturalmente, ¿no? En el Perú, bueno, en varios países, no siempre se investigan las causas cuando más de una persona tiene síntomas de haber ingerido un alimento y haberse enfermado, haber presentado síntomas. En Estados Unidos, en Europa, esto es mucho más frecuente, ¿no? Inclusive existen reportes que son públicos donde se puede saber qué intoxicaciones alimentarias hay. Entonces, a esto se considera una ETA. Y la estadística nos muestra datos en los que nos dicen que es alertante, ¿no? Uno debe alertarse cuando ve que el 48%, bueno, esto es una época, ¿no? El 48% de las epidemias ocurridas entre 1973 y el 87 en la Unión Europea, se identificó que los productos involucrados para la intoxicación alimentaria era la carne bovina, huevos, carne porcina, de las aves, pescados, crustáceos, moluscos y productos lácteos. Entonces yo estoy segura que más de uno en este foro alguna vez ha consumido un alimento y ha sentido algún síntoma de indigestión, un síntoma como dolor estomacal, diarreas, vómitos, ¿no? Y que esto suele suceder, ¿no? Naturalmente es una reacción del cuerpo frente a algún cuerpo extraño que ha ingresado a nosotros, ¿no? Puede ser algún tipo de peligro físico, químico, biológico, principalmente biológico, probablemente algún microorganismo que hemos ingerido y que nuestro cuerpo no reconoce y por lo tanto reacciona, ¿no? Y ¿cómo reacciona? Intentando eliminarlo de alguna forma. No sube la temperatura porque se supone que a una temperatura más alta ciertos microorganismos van a morir, nos pueden dar náuseas porque nuestro cuerpo intenta eliminarlo, ¿no? Entonces es un síntoma de que, y no es que el alimento, porque yo puedo tener una manzana y puedo ingerirla y puede no causarme daño. Puede ser que la manzana preparada o cortada con un cuchillo sucio o contaminado termina contaminando la manzana y por lo tanto termina contaminando a mí, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que empieza a suceder en el mundo. Empiezan a suceder enfermedades que se transmiten por los alimentos. Nosotros acabamos de pasar una pandemia. Hemos pasado una pandemia donde hemos aprendido que los microorganismos son fáciles de contagiar a través de ciertos medios, ¿no? En la pandemia nos hemos cubierto mascarilla, inclusive había gente que se desinfectaba 3, 4 veces, se amarraban el cabello, porque no teníamos mucha información. Pero en la pandemia hemos aprendido, por ejemplo, a que si yo uso la mascarilla, evito no solo yo contagiar a otra persona, sino también que otra persona me contagie. ¿Por qué? Porque las principales vías donde ingresa algún microorganismo a mi cuerpo, ¿por dónde es? Es por las mucosas, ¿no? La boca, la nariz, ¿no? Y nosotros, ¿por dónde ingerimos los alimentos? Por la boca. Entonces, la mayor probabilidad de nosotros presentar alguna enfermedad es porque hemos ingerido algo que puede estar contaminado, ¿correcto? Que puede ser una bacteria, principalmente, que puede causarnos un daño. Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿y existen daños severos? Sí, claro que sí, ¿no? ¿Qué pasa si esta bacteria, por ejemplo, alguien que es joven, está en una edad en la que sus defensas son altas, probablemente solamente sea un dolor estomacal, probablemente solo sea una diarrea, y probablemente no pase nada. Son 2 días y ya está. Pero ¿qué pasa si esta persona es una inmunocomprometida? ¿Qué pasa si esta persona es una persona mayor de edad, o es un niño, o es un infante, donde las defensas no están tan altas, y entonces una bacteria que a un joven probablemente no lo mató, o no le causó un daño severo, probablemente a una persona con alguna enfermedad o alguna o con defensas bajas, pues sí le puede causar un daño severo. Entonces las zetas, cuando hablamos de las enfermedades que se transmiten por los alimentos, no hablamos de una cosa tan simple como un dolor estomacal,
sino porque realmente sí nos puede llevar a la muerte. Entonces, frente a todo esto, frente a estos escenarios que existen a nivel mundial y estadísticas, ¿no? 340 niños menores de 5 años mueren cada día promedio a causa de enfermedades prevenibles de transmisión alimentaria. Y hablo del mundo. Hablamos de 340 niños. Ustedes imaginen 340 niños, por ejemplo, cuando no tienen acceso al agua potable, consumen agua potable que no es de buena calidad, que puede tener carga microbiológica, ¿no? Que no pueden lavar los alimentos, ¿correcto? Más de 1.600.000 personas se enferman cada día promedio debido a los alimentos insalubres. Mucho tiene que ver con el acceso a los recursos naturales, ¿no? Y a los recursos que me puedan ayudar a mantener alimentos sanos, pero también es porque hay malas prácticas de salubridad en la preparación de alimentos. Nosotros nada más aquí en el Perú podemos ver que vamos a la esquinita de acá o a la esquina de cualquier lugar y hay un puesto de comida en la calle, ¿no? Y la persona está con las uñas largas, está con las manos que no tiene acceso para lavarse las manos, pero con esa mano corta la lechuga, con esa mano pone la lechuga sobre el pan y comemos la hamburguesa, por ejemplo, ¿no es cierto? O la mayonesa, que debería estar almacenada a ciertas condiciones, de repente está almacenada al sol, se empieza a fermentar, o las bebidas. Entonces, también dependen mucho de las malas prácticas que aplicamos para la preparación de alimentos. Entonces, uno puede tener, si la persona que prepara el alimento tiene alguna enfermedad, ¿no? Y no se lava bien las manos, probablemente traslade, ¿no? A través de sus manos, porque sus manos van a ser el vector que va a trasladar, y probablemente de las manos las uñas, ¿no? Si las uñas están largas, va a trasladar los microorganismos al alimento. La persona que lo ingiere simplemente se enferma, ¿correcto? Otra de las estadísticas es 200 niños menores de 5 años mueren cada día a causa de enfermedades prevenibles, ¿no? Porque al final todas las enfermedades, y quizás lo vamos a ver un poquito más adelante, todas las enfermedades, todas las zetas son prevenibles, todas se pueden prevenir, ¿no? Salvo las enfermedades como vimos en el COVID, que son de transmisión masiva, pero inclusive así uno puede prevenir con la protección, y lo hemos podido comprobar en plena pandemia. Entonces, yo no puedo prevenir que la bacteria esté rondando, pero sí puedo prevenir que ese virus, me llegue a mí y me enferme, ¿correcto? No ir por lugares públicos, ir donde hay mucha congestión de gente, yo qué sé, y eso lo hemos aprendido en la pandemia. Entonces ya sabemos que sí podemos prevenir ciertas cosas. Entonces, en línea con eso, ya un poco aterrizando un poquito a Perú, dirán, sí, pero eso es un dato general, es un dato mundial, realmente, ¿qué de eso hay en Perú? ¿No? Porque en Perú yo no escucho. Es cierto, en Perú no hay muchas noticias, pero si ahondamos un poquito, ahora que las redes sociales nos brindan mucha información, por ejemplo, ¿no? Esta es una noticia donde te dice que eso fue, me parece, en el 2020, creo. El ejército peruano, 99 soldados y un suboficial con diagnóstico de presunta intoxicación alimentaria, ¿no? Parece que estuvieron en un evento y 99 personas, 99, 100 personas realmente se enfermaron. Entonces, en el concepto de que es una ETA, basta que 2 personas tengan los mismos síntomas y tengan en común los alimentos que han consumido, se considera una ETA. Entonces, probablemente aquí se habla de una ETA. Pero si seguimos ahondando en eso, no encontramos más información, porque no se suele investigar realmente a ver cuál fue el alimento que comió, cuál fue, qué tuvieron en común todas las personas, para que quede un antecedente de qué es lo que comieron, ¿verdad? Y poder que quede como una bitácora de alimentación y de investigación para futuro, ¿correcto? Para las industrias de los alimentos, los que estamos en la industria, sepamos, ok, por acá hubo un tema que pudo prevenirse. Por ejemplo, son noticias un poco con los nombres medio raros, pero dice boda, ¿no? Intoxicación masiva de casi 50 personas por asado de chancho. Naturalmente, las carnes, ¿no? Las carnes que no están totalmente cocidas y que vienen de dudosa procedencia, probablemente
tienen mayor probabilidad, de generar una enfermedad o generar alguna intoxicación alimentaria, ¿no? Como veíamos al inicio en la Unión Europea hace muchos años, en las investigaciones, la raíz o la fuente de intoxicación alimentaria principal son las carnes. De hecho, y la recomiendo para los que deseen y tengan Netflix. En Netflix hay un documental muy interesante que se llama Intoxicación. Y te habla de un caso de intoxicación a través de hamburguesas, ¿no? Este es un documental que va directamente a la conciencia, no solo de los que fabricamos alimentos, sino también de los que consumimos. Porque algo de lo que adolecemos, no solo en el mundo y más en el Perú, es de una cultura de inocuidad alimentaria, ¿no? Nosotros no somos tan exigentes a veces para solicitar, pedir o comprar un alimento que esté totalmente inocuo, ¿no? Y vamos a hablar más adelante sobre inocuidad, que justamente es la clave que resuelve todos estos casos que hemos tenido o que existen, ¿no? Igual, Ayacucho revelan que alimentos hayan plaguicida que causó intoxicación masiva, ¿no? Ahora los plaguicidas, si bien es cierto, tú los utilizas en las cosechas, en las siembras, no en los cultivos, perdón, y tú puedes intoxicarte al inhalar, pero también si un agricultor no aplica correctamente los pesticidas o los plaguicidas, no respeta los tiempos de carencia para la cosecha, y si yo consumo el alimento y tiene presencia de pesticidas, recuerden, el pesticida es un peligro químico en el alimento, si yo lo consumo podría tener una intoxicación por peligro químico, ¿no? Entonces, eso también no solamente es por carga microbiológica, una intoxicación también se puede dar por peligro químico, ¿correcto? Bueno, esto ya es en México, ¿no? 2 personas murieron por intoxicación tras fiesta de graduación, que esto es en San Luis de Potosí, y aparentemente fue por agua de mala calidad, ¿no? Que las bebidas los prepararon con agua extraída de un pozo que no cumplía las condiciones salubres para ser ingeridas, ¿correcto? Entonces, y suele pasar, por ejemplo, que en las aguas estancadas hay presencia de amebas, y con eso lavan los alimentos y las amebas se trasladan al alimento y el alimento es ingerido por nosotros, ¿correcto? Entonces, noticias existen. Las noticias sobre las setas, y esta es la fuente. ¿Por qué vamos a hablar ahora de la inocuidad alimentaria? ¿Por qué hablamos de un sistema de prevención para la inocuidad alimentaria, ¿no? Como decía, el brote de ETA es un incidente cuando 2 personas tienen los mismos síntomas, y esto lo dice la OMS. Pero no necesariamente se considera una ETA cuando pasa lo primero, tiene que pasar también lo segundo. Tienen que haber, se considera una ETA cuando se ha consumido una cantidad suficiente, ¿no? de las toxinas principalmente, cuando las condiciones hayan favorecido el desarrollo, se haya producido esa toxina y la ingestión haya sido una cantidad suficiente, ¿no? Ustedes saben un poco de microbiología, pero no es que no se cuentan como 1, 2, pero también depende de la cantidad de microorganismos que uno ingiera, también va a depender la cantidad en la que mi cuerpo reacciona y se vuelve intolerante y genera los síntomas, ¿correcto? Solo así se considera una ETA, ¿ok? Entonces, a raíz de todo esto, ¿no? A nivel mundial, es una preocupación a nivel mundial. ¿Y por qué se convierte en una preocupación a nivel mundial las setas? Porque las setas, enfermarse cuesta, ¿no? Y no solo me cuesta a mí que me enfermo, sino le cuesta también al Estado. Porque ¿qué pasó con estas 100 personas de los militares que se enfermaron? Ellos van a un hospital probablemente del Estado, consumen recursos, consumen materiales, ocupan camas, hay un gasto por salud pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si a nivel Perú no se controla la calidad de los alimentos, no se controla la inocuidad de los alimentos? Entonces sería un gasto muy alto para el Estado, ¿no? Mantener a todo el Perú, a toda una gran cantidad de personas enfermas por haber ingerido alimentos insalubres, ¿no? Entonces,
como al Estado le cuesta, y así como Perú, a los demás estados, a los demás países también les cuesta, no cuesta las enfermedades, como la pandemia dejó un alto costo en todos los gobiernos, ¿no? En temas de vacunas, en temas de prevención, en temas de capacitación, todo ese costo, entonces uno si lo pone en la balanza, se pone a pensar, entonces, ¿qué me conviene? ¿Empezar a curar a todos o mejor prevenir? Entonces, es una preocupación a nivel mundial. Por eso inclusive existe el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, ¿no? Y en el 2023 fue el 7 de junio, y se conmemora esa edición, ¿no? Cada 600 millones de personas se enferman debido a 200 tipos diferentes de enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos. La población con menos recurso y los jóvenes son los más afectados, ¿correcto? Y que esos también te llevan a la muerte. Entonces, con todo esto, ustedes no se preocupan por, oye, ¿realmente qué estoy consumiendo? ¿Qué es lo que realmente compro? ¿Realmente compro alimentos inocuos? ¿No? Por eso es que nace la inocuidad de los alimentos y empiezan a nacer las normas, empiezan a nacer los reglamentos, empiezan a nacer todas las obligaciones para aquellos que fabrican alimentos. Entonces, ok, el Perú, a nivel mundial se establecen ciertas normas sobre las que uno dice, si vas a preparar alimentos, debes considerar esto, ¿no? Igual, entonces el Perú trae toda esa información y dice, si vas a preparar alimentos aquí, en territorio peruano, tienes que cumplir estas condiciones. Porque lo que no puede pasar es que alguien consuma el alimento que tú preparas y se enferme, y mucho menos se muera. Entonces, es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos como preparadores o manufacturadores de alimentos, ¿no? Nosotros los que estamos en la manufactura de los alimentos somos responsables del alimento que ponemos en la mesa del consumidor. Pero no solo ellos son responsables, no solo nosotros los que estamos en la industria de alimentos somos los responsables. El consumidor también es responsable de elegir y también de preparar sus alimentos en las condiciones adecuadas para evitar una enfermedad, ¿no? Porque yo puedo decir, imagine, yo elijo del mercado una mermelada y le elijo del mercado y naturalmente uno cuando compra un alimento envasado, generalmente no se cuestiona si este producto es sano o no. Generalmente confía que al estar envasado es un alimento inocuo, ¿no? Porque la inocuidad debería ser una característica inherente al alimento. Entonces yo me compro este alimento porque creo que está inocuo, ¿correcto? Partamos de ese punto. Entonces yo lo llevo, yo consumidor, me pasan a mí esa responsabilidad de mantener esa inocuidad en el alimento durante toda la vida útil hasta que consuma la última cucharadita de esa mermelada. Entonces, ¿cómo me hago yo responsable como consumidor? Leyendo, por ejemplo, la etiqueta. ¿Cómo debe almacenarse? ¿Debo cerrarlo? ¿Debo taparlo? ¿Debo mantenerlo refrigerado? Si pongo una cuchara, tiene que ser la cuchara limpia, no la cuchara después de haber tocado una carne fresca, meterla en la mermelada porque realmente se contamina. Yo qué sé, ¿no? Entonces, no solamente es responsabilidad de los manufactureros, sino también del consumidor, ¿no? Conocer, enterarse y preparar correctamente los alimentos, ¿no? Entonces, la cultura de inocuidad alimentaria, como decía, es algo que adolecemos y que ahora el Códex, en la última versión 2020, sacó como un requisito, bueno, el Códex no obliga, pero una recomendación, y lo han vuelto obligatorio ya hacia toda la legislación peruana, trabajar en una cultura de inocuidad alimentaria, ¿no? En las industrias, que nos permita realmente ser conscientes de que estamos poniendo las manos del consumidor, que estamos poniendo en nuestras manos la salud del consumidor, ¿no? Y lo mismo en casa, porque en casa, a nivel de industria, por ejemplo, se obliga o se exige que no se dé la contaminación cruzada, ¿no? Si yo preparo alimentos crudos, que no los mezcle con los cocidos y los tenga separados. Y en la industria los respetamos a cabalidad. Pero vamos a casa
Y en casa, en la misma tabla donde cortamos el pollo, en la misma tabla cortamos las frutas para hacer el jugo, ¿no? Y sabemos que la tabla de picar es una tabla porosa, donde puede retener carga microbiológica y que de repente al lavar no termina de retirar todos los microorganismos. Entonces, cuando uno habla de cultura de inocuidad alimentaria, si estamos en la industria, tenemos que también ser embajadores de este conocimiento y llevarlo a donde vayamos y aplicarlo donde estemos, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace todo esto, ¿no? Nace del cuidar y evitar que la gente se enferme. Evitar que nosotros nos enfermemos, porque nosotros podemos manufacturar el alimento, pero cuando salimos de la puerta de las industrias, somos consumidores. Entonces, como consumidores, tenemos que ser también responsables, ¿no? Y promover una cultura de inocuidad alimentaria para evitar que la gente se enferme, ¿no? También parte de la conciencia de que yo elija dónde consumo mis alimentos. Si yo elijo consumir mis alimentos, de repente en un lugar donde esté expuesto, donde hay mucha contaminación, donde veo que la persona no cumple las condiciones salubres, pues debe generarme una duda, ¿no? Y debo decir, estoy comiendo un alimento realmente, por más bueno que se pueda ver, por más sabroso que pueda verse aparentemente, realmente esos vegetales que están en esa hamburguesa estarán bien lavados. Si yo veo uno de los carritos, no hay agua que circula, probablemente estarán bien lavados, ¿no? Debo cuestionarme, habrán lugares que probablemente sí. Para eso existen las municipalidades que se encargan de regular los puestos de venta de alimentos, ¿no? Y ellos asegurarán si realmente se cumplen o no. Si se cumple, y está bien, ¿no? Pero cada uno debería ser consciente de dónde elige consumir sus alimentos, ¿no? Entonces, un poco, ¿no? Lo que trae en este día de la inocuidad de los alimentos, que es año a año, ¿no? Es garantizar la inocuidad. ¿Y cómo se garantiza la inocuidad? Que los gobiernos deben garantizar alimentos inocuos, ¿no? ¿Y qué es inocuidad? Inocuidad es la garantía de que yo voy a consumir un alimento y no me va a causar daño. Eso es inocuidad, ¿no? Y no solamente está la inocuidad de los alimentos, se habla desde toda la cadena alimentaria. Y la cadena alimentaria inicia desde el cultivo, la siembra y el cultivo de los alimentos, hasta el transporte o hasta el lugar de despacho. Entonces también tiene que haber un cultivo de alimentos inocuos. Y con esto me refiero, dirán, sí, pero si está en la tierra, está en la chacra, ¿qué tiene que ver ahí? Yo no puedo lavar, desinfectar. Lavar, desinfectar no es la única acción para mantener un alimento inocuo. En el caso de los cultivos, hablamos de los peligros químicos, ¿no? Que si recordamos, hay 3 tipos de peligros: físico, químico, biológico. El peligro biológico es el peligro que se puede arrastrar desde el cultivo, que es la aplicación de plaguicidas o pesticidas, que si yo no los aplico correctamente, no cumplo las normas que se exigen, no aplico pesticidas permitidos, estos lo único que hacen es trasladarse en el alimento y llegan a la mesa del consumidor. Entonces, la inocuidad se debe tratar desde inicio a fin, ¿okay? Mantener alimentos inocuos, saber qué es el conocimiento que es un alimento inocuo y actúe en pro de la inocuidad, que es lo que les decía, ¿no? Que es un poco trabajar como embajadores del conocimiento y no solo ir a una industria y exigir a una empresa que me dé un alimento inocuo. ¿Y qué pasa en mi cocina? ¿Qué pasa cuando yo preparo los alimentos? ¿Realmente tengo las uñas bien lavadas? ¿Realmente me sujeto el cabello y no dejo que caigan los cabellos a la comida, ¿no? Entonces, estoy con un mandil cocinando el alimento, o con la misma ropa con la que vine de la calle, de repente estoy preparando el alimento. Entonces, las buenas prácticas deben aplicarse en todo momento, porque es la única forma de mantener a tu entorno sano. ¿Correcto? Entonces, es así que nace el principio de la seguridad alimentaria, que es: si no es inocuo, no es un alimento, ¿no? Yo no puedo considerar algo que no es inocuo, ¿no? Como digo, es una característica inherente al alimento, pero no siempre se da. No siempre tenemos alimentos sanos a disposición o para consumo. Entonces,
A raíz de esto, y como les venía comentando, a raíz de esta preocupación, ¿no? Esta preocupación a nivel mundial, preocupación del Estado, es que empiezan a salir las normas, ¿no? En el Perú, quien rige el consumo masivo de alimentos de consumo humano directo es DIGESA, ¿no? ¿Y qué es DIGESA? DIGESA es un órgano técnico del Ministerio de Salud que en los aspectos relacionados al rol técnico normativo de la Autoridad Sanitaria Nacional, ¿no? Que hace saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del medio ambiente. Esto según la ley del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, DIGESA se encarga de regular todo esto lo que les decía antes, ¿no? De regular todo lo que debe cumplir alguien que va a preparar alimentos y lo va a expender, lo va a vender. Para eso existe una ley de inocuidad de alimentos, que está en el decreto legislativo 1062. Entonces, todo está escrito. Si alguien quiere empezar a preparar alimentos para una industria, quiere poner un restaurante, quiere poner un punto de expendio de comida, existen normas para todo, ¿no? Acá todo está escrito. Existen inclusive más información a nivel internacional, que son un poco más exigentes a veces que nosotros, a veces que en el Perú, y hay muchísima información en las redes sociales, y muchísima información en Internet, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Es establecer un régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano. ¿Cuál es su propósito? Proteger la vida y la salud de las personas, reconocer y asegurar los derechos de los consumidores y promover la competitividad de los agentes económicos. Entonces, su razón de ser realmente es velar porque haya una fabricación de alimentos sanos. Y el fin o el propósito realmente es evitar que las personas se enfermen, ¿no es cierto? Evitar que se tenga que existan tantas personas enfermas que sea un costo para el Estado, ¿no? Ahora, eso es para la industria del consumo masivo y alimentos, pero también existe SENASA. SENASA te cubre la parte agro, ¿no? Y la parte de la ganadería, Sanités, que es la producción pesquera, y lo que es consumo masivo envasado, DIGESA, ¿no? Y cada uno tiene sus reglamentos, tiene sus directivas que exigen a cada industria para cumplir, ¿correcto? Entonces, acá les he traído algunos ejemplos de algunas normas de alimentos que están vigentes y que son las que nos rigen el día a día y pueden encontrar muchísimas más de acuerdo a lo que cada uno requiera y en el sector en el que se encuentre. Yo traje aquí las de DIGESA, que son las principales que nos rigen. Primero está el Decreto Supremo 007, que es el que DIGESA va y vigila, ¿no? Lo vigila y también lo valida en el cumplimiento para todas las industrias de alimentos. Luego está la norma sanitaria de fabricación de alimentos a base de granos y otros destinados a programas sociales de alimentación, por ejemplo, todo lo que es Caliwarma, ¿no? La norma sanitaria para aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, que es la 449, ¿no? Si alguien quiere implementar el HACCP, pues aquí está lo que te pide para la implementación del HACCP. Y con esa tú también validas, ¿no? Porque si eres una industria de alimentos, te dice la ley que tú tienes que tener una validación HACCP. Y esta validación HACCP es regulada a través de esta norma sanitaria, la 449. Luego existe la norma sanitaria que aplica para alimentos de baja acidez y acidificados, ¿no? Que aquí están los enlatados y aquellos que yo acidifico para bajar el pH. Y aquí está la norma, la resolución, la 495. También tenemos la norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad, inocuidad para alimentos. Esta es la 591. Por ejemplo, si alguien se pregunta, me invento, una papilla para bebés, ¿cuáles son los requisitos microbiológicos que debe cumplir? Van a esta norma y acá les va a salir. Puede ser, no sé, salmonela, ausencia, aerobios mesófilos, menor a 100, yo qué sé, ¿no? Les va a decir aquí qué debe cumplir cada tipo de alimentos, es por agrupación. Acá también tenemos la guía técnica para análisis microbiológicos de superficies y contacto con los alimentos, referencial cuando alguien quiere hisopar o ver cómo se encuentran los equipos donde fabrican sus alimentos, hacen un hisopado microbiológico, pues acá también tienen una norma de referencia.
Y también hay un reglamento sanitario para el funcionamiento de mercados de abasto, normas sanitarias para el funcionamiento de restaurantes y afines, ¿no? También hay otros para lugares de concesionarios de expendio de comida preparada, para restaurantes, etcétera. Entonces, si ustedes van a la página de Digesa, pueden encontrar todas las normas que pueden regularlos según el alcance en el que cada uno se encuentra, ¿correcto? Y también tenemos las normas alimentarias que son referencias a nivel mundial, ¿no? Y este es el Códex Alimentario. El Códex Alimentario es un código internacional, códex, ¿no? Que viene de un código internacional de normas alimentarias. Eso está administrado por dos entidades, la FAO y la OMS, ¿correcto? Si nosotros vamos a la página, es una página muy intuitiva para la búsqueda, de fácil búsqueda, toda la información que necesiten. La regulación sanitaria peruana de alimentos y bebidas contempla, ¿no? Y lo que hizo el Perú es que en sus normas contempla la obligatoriedad de la aplicación de las normas Códex, ¿no? Si ustedes generalmente pueden encontrar en una de las normas que dice, por ejemplo, en la 449, en la de higiene y saneamiento, te va a decir, ve las normas de higiene y saneamiento del Códex, ¿no? Entonces van al Códex y buscan las normas de higiene y saneamiento, ¿correcto? Entonces, en el Códex vas a encontrar informe de aditivos alimentarios, información de residuos de plaguicidas, de residuos de medicamentos veterinarios en alimentos y normas también de productos. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere saber cuáles son los requisitos de cumplimiento de plaguicidas para las papas, van y buscan ahí. Está en español, en inglés, inclusive algunas están hasta en 5 idiomas, ¿no? Todo esto del código es una fuente de información. Es fuente de información intuitiva y de fácil lectura. Entonces, si hablamos de sistemas de prevención y control en el sistema alimentario, el sistema de control alimentario es un proceso que permite diferenciar entre los alimentos aptos para el consumo y aquellos que no lo son. Es una actividad reguladora obligatoria que se lleva a cabo por las entidades nacionales, ¿no? Entonces, como yo les decía, esto, las setas, lo que hablábamos al inicio, se puede prevenir. De repente en otra cultura, de repente en otro escenario, no necesitaríamos a alguien que nos vigile para cumplir, ¿no? Basta que la norma diga y yo cumpla y me vaya a mi empresa y me ponga a cumplir exactamente lo que dice la norma. Pero como así no sucede, entonces existen entidades reguladoras. Una es Digesa, que también puede ser SENASA, dependiendo de su alcance, y están las municipalidades. Acá puse la Municipalidad de Lima, pero puede ser la municipalidad del lugar o la localidad donde se encuentre, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy incumpliendo, viene Digesa y tiene que vigilar que yo haga lo que tengo que hacer. Si yo soy trabajo en una zona de beneficio de ganadería, entonces, ¿qué hago? SENASA me verifica. Si yo tengo un restaurante en la zona de Lima, la municipalidad irá a verificar que yo cumpla con las normas que exigen, ¿no? Entonces, existen entidades que van a vigilar que nosotros, o todos los que tocamos los alimentos, procesamos alimentos o manipulamos alimentos y vendemos alimentos, cumplamos con lo que exigen las normas, ¿no? Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿y esto se puede prevenir? ¿Cómo se puede prevenir todo esto de lo que estamos hablando? Pues para esto hay principios de la seguridad alimentaria que nos van a ayudar a prevenir que esos peligros físicos, químicos o biológicos lleguen a la persona a través del alimento, ¿no? Porque al final es evitar que el peligro llegue a la persona. El vector, el medio es el alimento. Y como siempre vamos a ingerir alimentos, la mayor probabilidad está en el alimento. Entonces, primero vamos a tocar 8 principios de la seguridad alimentaria. Vamos a ir rápidamente por los principios. Uno es el enfoque preventivo en toda la cadena, ¿no? Y cuando hablamos del enfoque preventivo, como todo, es evitar. ¿Cómo hacemos para evitar que suceda, ¿no? Entonces, debería controlarse mediante un sistema preventivo. Y si vamos un poquito a la historia y la vamos a ver hacia atrás, ¿no? Esto viene desde los años 60,
cuando se iban las primeras naves al espacio, ¿no? En la NASA, cuando deseaban enviar alimentos, naturalmente, si alguien se va al espacio, lo menos que podría esperar es enfermarse, ¿no? Y que todo el proyecto que duró tantos años no sea exitoso. Entonces, dentro de este proyecto de las primeras naves que salían al espacio, lo que hicieron fue crear el sistema HACCP, ¿no? El sistema HACCP lo crea una empresa de pasteles, ¿no? Que prepara los alimentos, y este sistema HACCP se vuelve ya obligatorio luego con los años. Y lo que hace realmente es controlar preventivamente aquellos peligros que puedan causar un daño severo al consumidor. ¿Bien? Entonces, el enfoque preventivo, ¿en qué está? En que yo pueda aplicar las buenas prácticas de higiene primero, ¿no? El lavado de manos, el lavado de los equipos, la desinfección correcta, que yo use la mascarilla. Todo eso es lo preventivo, ¿no? Todo lo que puedo hacer para evitar que suceda. Entonces, para llegar a la inocuidad debe haber un enfoque preventivo. Debo tener unos prerequisitos que son la base para el HACCP, que es lo que les decía, ¿no? El HACCP, que en sus siglas ese es el análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Pero para yo poder realizar un análisis o un plan HACCP, tengo que haber establecido antes las buenas prácticas de manufactura, o las POEs, o el POE, o los prerequisitos, como los puedan llamar, pero en la base de todo están las buenas prácticas de la fabricación. Dentro de eso tenemos el control sanitario, limpieza de equipos, el mantenimiento preventivo, la capacitación del personal, no sé, el proceso de desinfección, el control de plagas. Todo eso debería ser abajo. Y eso es lo primero que uno debe implementar en una industria o en el lugar donde fabrique los alimentos. Hablamos de industria, probablemente decimos, pero un procedimiento de limpieza de equipos, eso solamente aplica para cuando son equipos grandes. Mentira. Si yo tengo un restaurante y tengo como principal equipo de preparación de alimentos una licuadora, tan simple, cualquiera puede decir, pero si es tan simple lavar una licuadora, ¿correcto? Pero puede ser y puede pasar que en las manos de la persona que tiene que lavar, para esa persona enjuagar sea suficiente. Y la licuadora tiene una cuchilla que puede retener en puntos ciegos suciedad y puede trasladar la suciedad a los alimentos que preparo. Entonces, sí es necesario que tenga un procedimiento para lavar una licuadora. Si esa es mi herramienta donde voy a alimentar a más de 100 personas al día, pues tengo que asegurarme que ese equipo esté limpio. Entonces, cuando hablamos de prerequisitos que pueden sonar términos muy técnicos y pueden parecer temas de industria, pues no, se aplican desde los lugares, desde las cosas más pequeñas, ¿no? Inclusive a veces desde la casa, ¿no? Y lo podemos hacer por separación. Voy a usar una esponja para eso, este mandil va a ser utilizado cuando corte la carne porque salpica, yo qué sé, ¿no? Porque yo puedo estar cortando la carne y al costado tener ya el plato listo para servir, ¿no? Porque puedo generar una contaminación cruzada. Entonces, los prerequisitos deben disponerse para diseñar, implementarse, monitorearlos, mantenerlos y mejorarlos, ¿no? Como todo, debería tener una opción de mejora. Y cuando esto sea eficaz, cuando realmente me haya dado cuenta de que mi procedimiento que coloqué para la limpieza del horno microondas, la limpieza de lavavajillas, de las vajillas, son eficientes, entonces implemento el HACCP. Y cuando voy al HACCP, ya hablo del control de proceso, hablo de que los alimentos estén bien cocidos, que los alimentos pasen a temperatura. Si yo digo que tengo que cocinar una sopa, de invento, en una cocina, pues realmente tengo que esperar que bulla, ¿no? Que haya ebullición del alimento y controlarme con alguna temperatura y saber que realmente ha habido ebullición para asegurar la pasteurización y la eliminación de la carga microbiológica. Entonces, en este punto, yo ya hablo de una conciencia de que sabemos que hay peligros que pueden estar en los alimentos y tengo que saber
cómo controlarlos y evitar que lleguen al consumidor, ¿correcto? Las buenas prácticas de higiene, que sean eficaces para la inocuidad, que es lo que decía hace poquito, ¿no? Que pueda tener procedimientos, ¿no? Que me puedan ayudar a llevar las buenas prácticas y tenga controles fundamentales y validados científicamente, ¿no? Por ejemplo, si la ciencia me dice que la pasteurización es sobre los 90 grados y yo quiero que sea 89 porque no llego, pues tengo que validarlo. Tengo que validar a través de métodos científicos, pruebas que me digan, ok, yo no voy a llegar a 90, voy a llegar a 88, 89, pero eso está validado con un fundamento científico, ¿correcto? No puedo decir, no, yo creo que es 89, ¿no? Tengo que validar las pruebas. Y gestionar un control de medidas, ¿no? Lo correcto es llevar un registro de todo aquello que para mí es crítico en mi proceso, ¿no? Si yo sé que los camarones, en el lugar donde yo preparo alimentos, preparo camarones o preparo langostinos, y sé que puede generar una alergia a los consumidores, entonces hay que tener más cuidado, tener que tener registro de con qué momento manejo los langostinos o los camarones, porque si en el mismo lugar donde frío los camarones o los langostinos, luego voy a freír el pollo, y la persona que come pollo no sabía que había camarones, luego le genera una alergia y luego lo puedo hasta matar, puedo matar a esas personas, ¿no? Entonces, uno tiene que saber qué es lo riesgoso en la preparación de alimentos y controlarlo, ¿no? Establecer medidas que puedan controlar. Y por último está gestionar adecuadamente los cambios que afecten al sistema. Eso, si bien es cierto, suena muy industria, pero es cuando haya un cambio. Si yo he validado un proceso yo valido el proceso con algunas condiciones y de pronto he cambiado alguna máquina, entonces ya no es lo mismo. Probablemente tengo que hacer una nueva validación. Entonces es muy importante que se maneje un control de cambios, ¿correcto? Y por último, la fuente de todo, y como siempre el conocimiento es una herramienta muy fuerte, donde si todos saben y son conscientes de los peligros que existen en los alimentos que se procesan, pues naturalmente van a estar más atentos en la cadena de producción. Entonces eso es lo que les traje hoy como conocimiento sobre la industria de los alimentos. Realmente hay mucha información. La industria de los alimentos es muy grande, pero las herramientas que tenemos básicamente son 2 o 3 herramientas, que es el HACCP y los prerequisitos para tener realmente un alimento inocuo. Y esa es la clave para un alimento inocuo. Y aquí en adelante solo es que busquen temas sobre cultura e inocuidad alimentaria, trabajen en eso y sean embajadores hacia adelante, ¿no? No solo en las industrias, no solo exigir como consumidor a las industrias que ellos lo sean, sino también nosotros asumamos la responsabilidad como consumidores, leer las etiquetas, mantener los alimentos en la cocina, instruir a sus hijos o familiares cuál es la cultura e inocuidad alimentaria, ¿no? Eso es lo que tengo para hoy, No sé si tienen alguna consulta que me quieran hacer, queda atenta. Buenas noches. Recuerden por favor hacer sus consultas mediante la ventana de chat que se encuentra en el lado derecho. Buenas noches, Antonio. No lo sé. Creería que no. No lo sé, la verdad. Entiendo que es un webinar, es información para conocimiento, pero igual ya les informarán al interno. Entiendo que el certificado les dijeron que era, creo que una semana, 15 días, no recuerdo al inicio, les comentó Daniela. Bueno, espero que les haya servido la información. Espero haber aportado un poquito en su conocimiento en otro de los alimentos. Es algo que a mí me motiva mucho en el día a día y me encanta.
Bien, muchas gracias nuevamente por la exposición. Eso sería todo en este caso, dado que no hay consultas respecto a lo desarrollado. Ahí hay dos preguntas. A ver, las respondo. Listo. ¿Cómo se puede obtener el registro? El registro sanitario es un trámite, ¿te refieres a ese? Es un trámite con Digesa, ¿no? Hay unos requisitos que te pide Digesa para poder generar el registro sanitario y es obligatorio, ¿no? Eso está en la misma página. Te pide algún certificado de análisis, unas declaraciones. Es netamente trámite. Para eso no hacen una inspección a la planta, no nada, es meramente un trámite. Para la validación HACCP sí es una inspección que se hace a la planta donde se procesa el alimento. Marieli, ¿puede explicar un poquito más acerca de la contaminación cruzada? Sí, claro. La contaminación cruzada, se dice contaminación cruzada cuando se traslada un peligro, y cuando hablo de peligro, hablo de físico, químico, biológico, hablo peligro físico, todo aquello que puedas ver, cabello, madera, papel, vidrio o metal. Peligro químico, que son todos los residuales de detergentes, desinfectantes, pinturas, pesticidas, y biológicos, los microorganismos. Entonces, es trasladar cualquiera de estos peligros, donde se encuentra el peligro, hacia un lugar donde yo ya no debo tener el peligro. Por ejemplo, yo voy a los servicios higiénicos y no me lavé bien las manos. Probablemente puedo traer el peligro biológico en las manos y llevarlo hacia donde estoy procesando los alimentos. Eso es contaminación cruzada. Contaminación cruzada también es que yo use un cuchillo, por ejemplo, que es el típico, donde estoy cortando una carne, y la carne es un producto fresco, ¿no? Y digamos que ese mismo cuchillo lo utilizo para cortar la fruta, que luego la voy a ingerir directamente. Entonces, básicamente, contaminación cruzada es llevar la contaminación de un lugar sucio a un lugar limpio. Los vectores principales somos nosotros las personas, pero puede ser también el aire, puede ser el agua, puede ser alguna parte del uniforme que lleva cada uno, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta, Marily. Yo, para obtener el certificado de agua potable para venta, ¿qué procedimiento debería seguir? Si vas a vender agua potable, lo primero es el RS, registro sanitario, y que saques una validación HACCP en la planta donde vas a procesar o envasar. Eso es lo obligatorio, eso te pide la norma o las leyes, ¿no? ¿Cómo podemos certificarnos en HACCP o un curso de ISO 22000? Debe ser correcto. HACCP, la ley solo te obliga a tener una validación HACCP y la validación HACCP lo otorga Digesa. La certificación HACCP, si quieres que alguien te dé un certificado de que tienen HACCP, eso lo hacen con una empresa tercera. Eso sí, nadie te obliga. Eso sería un requisito aplicable si cada uno desea certificar HACCP, que venga SGS, por ejemplo, te certifique con HACCP y te da un documento que ha certificado HACCP, que te puede servir como una ventaja competitiva para otros clientes. Pero lo que te obliga la ley es la validación HACCP, y eso tienes que hacerlo obligatoriamente con Digesa. El costo aproximadamente creo que es de 900 soles por línea de proceso. Es referencial. Tienen que verlo en la página y cuando ustedes ingresan les sale el monto para que paguen, ¿no? ISO 22000, el curso de interpretación de ISO 22000, entiendo que está en el programa de especialización. Somos 2 profesores en este programa. El profesor Fabio es el que dicta ISO 22000. Yo dicto BRC, que es otra certificación también para inocuidad de alimentos. Y también hay, ¿no? Los preparan para ser auditores internos. ¿Alguna modificatoria para norma de restaurante? ¿Dónde puedo capacitarme para obtención de registro sanitario? No lo tengo en la cabeza, pero si tú entras a la página de Digesa, es muy simple el proceso. Te dice qué es lo que debes cumplir y dónde debes presentar, que es en la BUCE, que es una página. Probablemente sientes una razón social para poder inscribirte en la BUCE y con eso tú ya haces tu registro, solicitas tu registro sanitario. No es un trámite, es un trámite.
No sé los costos por registro sanitario, no los tengo en la cabeza, pero si entran a Digesa, a la TUPA, ahí les salen los precios, los costos por cada trámite, ¿no? La TUPA es un lugar, entran a Digesa, TUPA, y ahí les sale cuánto cuesta cada uno de los trámites que tengan que aplicar, ¿no? En el tema de los controles de aceite, mi emprendimiento es el snack. ¿Qué controles podría recomendar bajo la norma para muchas gracias? Controles de aceite, bueno, el principal control de aceite puede ser el peróxido, ¿no? Que es lo principal que te puede afectar y se puede trasladar al sabor, ¿no? En el sabor de los snacks es la rancidez. Si el aceite está rancio, naturalmente en los snacks se percibe claramente el sabor a rancio. Entonces, uno de los controles, el control de peróxido en el aceite podría ser el que podría aportar mejor para el proceso de snacks. En norma de snacks no conozco, no es mi fuerte los snacks, me refiero al proceso de snacks, ¿no? Como inocuidad creo que es lo que conocemos todos, pero no conozco, no tengo en la cabeza cuál es la norma, si existe norma técnica para snacks. Probablemente sí, pero si no, existe seguramente alguna referencia en la Unión Europea, probablemente. Si elaboro yogur, de nada, Marieli. Si elaboro un yogur a base de leche vegetal, utilizando bacterias lácticas, el producto final podría ser apto. Eso ya es un poco de proceso. Necesitaría un poquito más de contexto. Leche vegetal, no sé si te refieres a soya. Utilizando bacterias lácticas, el producto final podría ser apto para personas. Existe para la leche, realmente es los derivados lácteos, todo lo que tengan derivados lácteos, te dice la norma que tú tienes que declarar contiene derivados lácteos, ¿no? No te prohíbe, ¿no? La norma nunca te prohíbe no utilizar, sino te dice que tienes que declarar para informar al consumidor qué es lo que debe o no debe consumir. Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta. Para productos de panificación y fríos, no sé si viene de otra pregunta, José. ¿Alguna modificatoria? Sí, no, los RS, como te digo, entra a la página de Digesa, buscas en Tupa cuánto costarían y ahí también te dice cuál es el procedimiento, ¿no? Es también bastante intuitiva la página de Digesa y toda la información que te da para seguir los pasos. Ok. Sí, hay un formulario para llenar, sí es correcto. Sí, podrías buscar por ahí, este curso realmente no contempla el cómo generar el registro sanitario, pero podrías buscar por ahí el soporte de alguien para que te pueda ayudar a llenar los formularios para el registro sanitario, ¿no? Pero creo que si le pones un poco más de paciencia, quizás sí lo puedas llenar. No es tan complicado. Es tedioso, pero no tan complicado, ¿no? Es un poquito largo. Bueno, no sé si resolví sus consultas. Creo que por ahí algunas no estaban en mi alcance. No tengo mucha información de las que te exigen algunas normas técnicas específicas de algunos alimentos, pero estoy segura que si uno busca en internet encuentra mucha información. Pero por todo lo demás, en base al alcance de hoy, espero haber completado sus expectativas. De nada, Juan Carlos, gracias a ti.
Bueno, si no hay más consultas, les agradezco por el espacio de hoy, por el tiempo y por haber participado en esta sesión. Listo, muchas gracias, ingeniera. Con esto terminamos entonces el webinar de hoy. Recuerden que dentro de la ventana de chat se les ha compartido el documento de la información del desarrollo del curso y también se les está aplicando la oferta dentro del chat para que puedan solicitar más información. Listo, eso sería todo. Este webinar estará siendo publicado en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Listo, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Por último, por favor, los estudiantes recuerden completar la encuesta de satisfacción del webinar para poder ver el nivel de alcance de este webinar. Se les ha enviado el enlace por el chat.